Buenas noches, muy contentos de estar otra vez en un nuevo programa de Musicalizate. Vamos a retomar donde dejamos la semana pasada, que terminamos con el sonido y las 4 cualidades principales que tenía. Dejamos para hoy el timbre, que vamos a hablar de eso, pero vamos a repasar un poquito. Acá tengo un amigo nuevo, el piano, que es un instrumento maravilloso, porque fundamentalmente es muy claro para entender. Muchas cosas se entienden mucho más fácil, están todas las notas y podemos empezar ya repasando. La primera cualidad del sonido. La primera cualidad del sonido es la frecuencia. Entonces, la frecuencia es la altura del sonido. Entonces, acá miren, tenemos todas las frecuencias, prácticamente todas las frecuencias. Vamos a ver las frecuencias de la región grave. Bien, acá ya entraríamos en las frecuencias de la región media. Y acá estamos empezando ya en las frecuencias agudas. Y llegamos a lo más agudo del piano. Entonces, esa es la altura, ¿no es cierto? Acá tenemos graves, en el medio y la parte más aguda. Estamos yendo para este lado y si lo hiciéramos gráficamente, iríamos de abajo para arriba. Ya lo vamos a ver eso, cómo la escritura de la música tiene en cuenta estas cosas. ¿Se acuerdan? La línea de tiempo, es decir, se lee para la derecha, como leemos cualquier cosa, y arriba son sonidos agudos, y abajo son sonidos graves. Y en el medio son los sonidos del medio. Así de sencillo. Parece complicado leer música, pero no lo es tanto. Ya vamos a entrar en esa situación. Bien, la segunda variable es la dinámica, sería el volumen. Entonces yo acá tengo este instrumento, no se llama piano, en realidad se llama pianoforte. Es un instrumento que se termina de armar, se termina de desarrollar, un instrumento muy complejo, es un instrumento de cuerdas percutidas. Entonces piensen esto, la cuerda grave es una cuerda gruesa, la cuerda aguda es una cuerda finita y corta. Entonces hay un martillo que le pega mediante un mecanismo. Entonces se desarrolló durante mucho tiempo este instrumento. El antecesor es el clave o el clavicordio, que tenía poca dinámica. Uno le pegaba fuerte o le pegaba suave a la tecla y más o menos sonaba el mismo volumen. Pero este instrumento logran más o menos en principios del siglo XIX, 1810, ya Beethoven componía en este instrumento. Nosotros estábamos en la Revolución de Mayo de 1810 y el instrumento ya estaba desarrollado en los países, ¿no es cierto?, europeos. Y fíjense, pianoforte, piano, suave, fuerte. Es un rango dinámico bastante amplio. Este es un teclado, no es un piano, pero imita bastante bien lo que es un piano acústico. Entonces acá tenemos ahora el volumen, ¿no es cierto? Piano forte, piano forte. La tercera variable del sonido es la duración. Y acá este es un instrumento que percute las cuerdas, ¿no es cierto? Entonces es un instrumento que las cuerdas, la cuerda que se percute tiene una duración, tiene un ataque y después una caída. Esa es una cualidad de la cuerda que se percute. Y acá, esto es electrónico, pero digamos que imita esa situación. El piano tiene el piano acústico, unos apagadores que lo que hacen es
apagar el sonido cuando el piano está normal y con un pedal se libera. Y ahí tengo mucho más sustain, le decimos los músicos, mucha más duración. Entonces, naturalmente, el piano se corta, pero con el pedal de liberación suena más tiempo. Y ahí tenemos un sonido más largo dentro de lo que se pide en un instrumento de percusión. Ustedes piensen que hay instrumentos que tienen un sonido ilimitado. Por ejemplo, los instrumentos de viento, si se aprende a hacer una respiración circular en la cual el músico va respirando mientras va tocando, una nota puede durar 5 minutos, 10 minutos. Lo mismo pasa con un violín, que el violín no se percute generalmente sino tiene un arco. Ese arco hace que el sonido siga. Yo voy y vengo con el arco, y la duración del sonido es ilimitada. Son distintos tipos de instrumentos. Por ejemplo, los instrumentos de percusión, tienen sonidos cortos, ¿no es cierto? Se percute y el sonido es corto. Y la última cualidad, que es la que nos vamos a empezar a dedicar ahora y que más tiempo le vamos a dedicar, es la cualidad del timbre. Es muy interesante el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es el color particular de cada sonido. El color particular de cada sonido. Y acá entramos en una cualidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Se acuerdan cuando empezamos la primera clase? Dijimos que todos estábamos capacitados para escuchar música. De hecho, todos tenemos en nuestro el disco rígido de nuestro cerebro, miles y miles de timbres distintos. Se llama color porque se asocia con el color rojo, verde, azul y negro. ¿Por qué? Porque análogo al color, el color genera una sensación en nosotros, no es la misma sensación que genera un azul que la que genera un anaranjado. Son distintas sensaciones, pero son inexplicables las dos. Yo no le puedo explicar a una persona que no puede ver cómo es el color rojo o el color anaranjado. Bueno, el color anaranjado, puedo decir, es un poquito menos que el rojo. Y el rojo es un poquito menos que el púrpura. Y ahí estamos comparando, pero nunca podemos definir un color, como es muy difícil definir un sabor, ¿no es cierto? Un sabor, como es la cúrcuma, es distinta a la sal. Y claro, por supuesto, ¿y cómo es? Y bueno, la sal es salada. Bueno, con eso no me estás diciendo nada. Bueno, el rojo es impactante. Sí, bien, ¿y qué significa eso? El azul es como más pacífico. Sí, está comprobado que hay colores fuertes, colores suaves, colores que generan paz y tranquilidad. De hecho, casi nadie va a pintar una habitación donde duerme de un color rojo fuerte, sino lo va a pintar de un verde agua, de un celeste, de un blanco, de un gris, colores que traigan tranquilidad al lugar donde tenemos que estar. Al revés pasa con los lugares donde estamos trabajando, generalmente son de colores vivos porque nos mantienen enérgicos. Entonces, el color genera una sensación y el sonido también genera una sensación. Todos nosotros tenemos la capacidad de, en nuestro disco rígido, guardar cientos y cientos y miles de timbres. Entonces, acá vamos a entrar, más adelante vamos a desarrollar los timbres de los instrumentos. De los grupos de los instrumentos, es hermoso entrar a... Entonces, nosotros podemos conocer algunos timbres más que otros. De hecho, la guitarra tiene un timbre muy conocido, ¿no es cierto? Yo sin verlo, casi todo el mundo puede distinguir una guitarra porque es una cuestión cultural. Pero, no sé, casi nadie conoce el dulcimer, que es un instrumento que se usa también muchísimo en otras culturas. Pero cada cultura tiene sus instrumentos. Y si uno no los ha visto, los instrumentos, si no los conoce y visualmente no los conoce, es más difícil de reconocerlos auditivamente. Cuando uno asocia lo que ha visto, ¿no es cierto?, con lo que suena, es más fácil de reconocer. Lo mismo que un sabor. Uno ha comido una comida que tiene ese sabor y ya lo reconoce porque lo ha usado. No podemos reconocer lo que no conocemos. Entonces, los timbres son miles de instrumentos, tienen su determinado timbre y las voces también. Entonces vamos a entrar en el instrumento más maravilloso de todos, que es la voz humana. La voz humana. La voz es un hermoso instrumento, seguramente junto con las palmas, el primer instrumento que se debe haber usado para hacer música. El canto junto con la percusión, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pensemos en lo siguiente. ¿Cuántos timbres, colores de voces humanas nosotros conocemos? Muchísimos. Desde que nacemos
vamos sumando timbres. Entonces podemos tener seguramente el timbre del sonido de mamá desde la panza, donde ya escuchábamos nuestra madre hablar, alguna canción que ella nos ponía y ya conocíamos, ya nacemos con algún en nuestro cerebro de algún timbre que se nos ha incorporado antes incluso de nacer. Y después vamos creciendo y vamos a tener en nuestro cerebro los timbres de nuestros amigos de la primaria, de nuestros parientes y de nuestros primos y de nuestros tíos, y más adelante vamos a tener los timbres de nuestros amigos del secundario, y empezamos a sumar timbres de voces, las voces de los locutores, las voces de los periodistas, las voces de los cantantes que nos gustan, y ya estamos entrando en la música. Pero pensemos a la voz hablada y piensen lo siguiente: frecuencia, voces agudas, chillonas, ¿no es cierto? A frecuencia aguda, voces graves, ¿no es cierto? Voces relajadas, las voces graves generalmente de los locutores. Bien, voces fuertes, gente que habla fuerte, ¿no es cierto? Con un volumen alto. Otra gente que habla suave, ¿no? La dinámica, ¿no es cierto? Gente que habla rápido, gente que habla lento, ahí tenemos la duración. Entonces ya podemos sumar todas las características de las cualidades de los sonidos a las voces humanas. Y cuando estamos ahí en ese disco rígido que conocemos las voces sin siquiera verlas, viene un amigo de atrás y me dice: hola Sami, ¿cómo andás? Y yo no tengo que darme vuelta para saber quién es, porque tengo en mi disco rígido el timbre particular de ese sonido, el ADN de esa persona. Cada uno de nosotros tiene un ADN, una voz que nos ha sido regalada. Tenemos que ser agradecidos por esa voz, aunque muchos no nos guste, como es mi caso. Me escucho grabado cantar y la verdad que no me gusta mi voz. Hay gente que está enamorada de su voz y le encanta. Es un placer y es un privilegio tener una voz hermosa para cantar y para hablar. Mucha gente habla muy bien, se expresa muy bien y no pasa tanto con el canto. Entonces la voz tiene diferentes matices, ¿no es cierto? Diferentes aristas, diferentes maneras de ser escuchada. ¿Cuál es la voz real nuestra? La voz no es la voz que escuchamos cuando hablamos, porque esa voz resuena en nuestro cerebro, lo mismo que resuena en el instrumento. Nuestro cerebro hace de caja. ¿Cuál es la verdadera voz? La que escuchamos en una grabación, en un mensaje de texto. Esa es nuestra voz real, la que escuchan los demás. Bien, bienvenidos, agradezcamos a Dios por las voces que tenemos, ¿no? Y pensemos la cantidad de miles y miles y miles de voces que tenemos incorporadas a través de todos los años de nuestra existencia. Hemos sumado y seguimos sumando y seguiremos sumando timbres nuevos, porque el cerebro no se cansa de sumar timbres nuevos de nuestras voces. Bien, vamos a hacer una diferenciación ahora cuando empezamos a hablar ya de la voz a nivel musical. Tenemos que diferenciar la música desde dos grandes grupos. La música instrumental y la música cantada. La música instrumental es la música hecha por instrumentos, ¿no es cierto? Solamente entran instrumentos. Puede ser que entre la voz como un instrumento, no tomada como la voz solista que conocemos que se canta una letra de una canción. Por ejemplo, en el jazz existe lo que se llama scat. El scat es una improvisación con la voz, como lo mismo un solo con la voz, que también es lo mismo que hacer un solo con un saxofón o un solo de guitarra, de trompeta o de cualquier instrumento. Se dice que el scat, esta habilidad de improvisar con la voz en el jazz, porque ya esto es milenario, en el jazz nace cuando Louis Armstrong un día grabando una canción y con la letra en su atril se le cae la letra y él estaba cantando ahí una canción de jazz y empieza a improvisar sobre lo que estaban tocando los demás, haciendo
Bien, eso es más o menos, es un scat, ¿no es cierto? Cuando uno usa la voz como un instrumento. Pero la música instrumental está hecha solamente por instrumentos que no son la voz. Después tenemos la música cantada, y ahí tenemos varias maneras. La primera que resurge por nuestra cultura es la voz usada como el canto solista con acompañamiento. Y ahí tenemos Samba de mi esperanza, amanecida como querer. Bien, esa es casi toda la gente relaciona la música en nuestros países latinos con el canto con acompañamiento. Puede ser un canto con acompañamiento de un solo instrumento o de muchos instrumentos. Esto es bíblico, esto es ya el rey David tocaba el arpa, tocaba la lira, ¿no es cierto? Componía hermosas canciones, salmos maravillosos y tocaba y cantaba. Seguramente que tocaba y cantaba. Eso ya es milenario. Entonces, en nuestros países latinos, a diferencia de los países sajones, donde hay un equilibrio más grande entre lo instrumental y lo cantado. Hay culturas donde la música instrumental es muy importante y se le da tanta importancia como la voz cantada. En nuestros países latinos tenemos una gran tendencia a la música vocal cantada y relacionamos la música, me gusta la música. ¿Qué es lo que nos gusta? El canto con acompañamiento y una letra. Esa es la canción, la forma canción. No tenemos tanta cultura de escuchar música instrumental. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, balancear. Espero que estas clases, estos programas nos sirvan para empezar a balancear nuestra cantidad de música que escuchamos. Cantada, que es la mayoría, un gran porcentaje de la música instrumental que en nuestros países latinos se canta muchísimo menos. Entonces tenemos ahí las dos tendencias. La tendencia sajona, ¿no es cierto?, de los países europeos, Alemania, Inglaterra, y todos los que están cerca, donde hay un equilibrio entre la música cantada y la música vocal, y los países latinos, donde ha triunfado, digamos, o es mucho más conocida la música de canto con acompañamiento. La segunda manera de hacer música vocal o cantada es la música a capela. A capela o a capilla, ¿no? De capilla. Entonces, a capela es unos cantos, son cantos, generalmente el unísono, que se hacen sin instrumentos. Ya el canto gregoriano, que ya vamos a saber lo que es, siglo IV después de Cristo, el Papa Gregorio, ¿no es cierto? El canto gregoriano. Todos cantos a una sola voz, eso es a capela. Y después existe otra cosa que puede ser también a capela, que es la música coral. Donde ya no se canta a capela una sola voz, sino bien, sería música donde hay varias voces, ¿no es cierto? Y ahí ya tenemos los rangos de las voces, ¿no es cierto? Ya podemos entrar en el rango. En el rango. ¿Qué es el rango? Es la tesitura, se llama, o rango, es el extremo más grave y más agudo que tiene una voz. Entonces las voces se clasifican por el rango que ocupan de lo más grave a lo más agudo. Vamos a ver, por ejemplo, mi rango. Ya estoy ahí en el sótano. La nota más grave que puedo dar, un sol, a veces a la mañana un mi, pero... Este ya es un rango medio. Ya estoy... Y ya se me terminó. Entonces, por más que yo quiera, tengo un rango entre el sonido más grave, que está abajo, ven acá, y el sonido más agudo de mi voz. Eso se llama la región que ocupa mi voz, o la tesitura. Ahí podemos dividir entonces las voces graves, las voces, por ejemplo, los eslavos, tienen voces muy graves, ¿no es cierto? Entonces, son los bajos.
lo que está en las regiones medias son los barítonos. Ahí entramos los latinos. Generalmente somos barítonos y hay muy pocas voces graves. Barítonos en el medio. Y después están los tenores, que son las voces agudas, ¿no es cierto? Los tenores, las voces agudas. Y después tenemos los tres rangos de la mujer, que es la contralto, la voz grave, ¿no es cierto? La del medio, la mezzo o medio soprano, y la soprano, que es la voz aguda. Ahí tenemos las tres regiones. Entonces tenemos como 6 regiones que comparten notas, obviamente. En el medio se comparte, es decir, el barítono toma algunas del bajo, algunas del tenor. El tenor toma algunas del barítono. Y así sucesivamente. El bajo toma algunas del tenor. Es decir, no es que termina una y empieza la otra. Hay regiones que se comparten. Ya lo vamos a ver bien. Entonces, de grave a agudo tenemos bajo, barítono y tenor en los varones, contralto, mezzo y soprano en las mujeres. Esos son los rangos. Y entonces, escalonadamente, si yo superpongo varias voces, ya lo vamos a ver, tenemos la música coral. La música coral. En la historia de la música, aparece más o menos en el siglo XV, XIV y XV, el Renacimiento, ¿no es cierto? Un renacimiento de la cultura, y ahí la música coral es el siglo de oro de la música coral polifónica, ¿no es cierto? Los instrumentos todavía no estaban demasiado desarrollados, había muchos instrumentos que estaban en desarrollo, y con el correr de los siglos se van sumando instrumentos más sofisticados, y ahí la música instrumental empieza a subir, empieza a ser más importante. Entonces, ahí tenemos las variables. Música instrumental, música cantada. Bien, vamos a hacer otra calificación importante en la música que no sé si alguna vez ustedes lo han pensado. Existen 2 figuras dentro de la música cantada e instrumental. La del compositor y la del intérprete. No son lo mismo, no siempre coexisten en la misma persona las dos actividades. Hay muchísimos compositores de música que no son intérpretes, que solamente son compositores. Muchísimos. Yo estoy un poco a veces en contra, no en contra, sino me duele que en mucho en las redes sociales y en el streaming, cuando se escucha música, no se hable del compositor. Y es muy importante para mí el compositor, porque es realmente el que da la materia prima para que el intérprete se luzca. Hay estilos de música donde coexisten los dos. Les puedo decir, el rock nacional, la mayoría de los cantantes y músicos componen su propia música. No así en el folclore. Hay muchísimos intérpretes que no son compositores. No así en el tango. Hay muchísimos cantantes de tango, intérpretes que no son compositores. Hay muchísimos cantantes de pop, de música latina, de música de bolero, de música romántica, que no son compositores. Son intérpretes, no coexisten. ¿Por qué es importante que les diga esto? Porque si a ustedes les gusta cierta música, cierta canción, averigüen quién es el compositor. Averigüen quién es el compositor, porque así como averiguamos determinadas marcas que nos gustan de un determinado producto y esa marca tiene otros productos y decimos, si me gustan las zapatillas de tal marca, seguramente la ropa deportiva debe ser buena. Entonces, si ustedes saben quién es el compositor de esa obra, de esa música que les gusta, busquen más música de ese compositor, porque si les ha gustado esa música, seguramente les va a gustar el compositor. Así que estén más atentos al compositor, que no siempre es el intérprete. Bueno, la semana que viene la seguimos. Vamos a empezar a ver los timbres de los instrumentos. Va a ser muy interesante esto, pero les dejo como inquietud que se fijen las voces que les gustan y por qué les gustan. ¿Les gustan voces graves? ¿Les gustan voces agudas? ¿Les gustan voces de mujeres? ¿Les gustan voces de varones? Bien, todo eso ténganlo en cuenta, porque vamos a traer a la conciencia cosas que son inconscientes, que forman parte de nuestro gusto musical. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.